Entonces vamos a continuar con nuestro libro de Proverbios. Hoy nos toca leer el capítulo 5. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 23, ¿ok? Y todo va a estar enfocado en relación a las tentaciones sexuales, especialmente dentro del matrimonio. Es decir, vamos a tocar el tema del adulterio, de la inmoralidad sexual. Amén. Pero antes que nada, es importante recalcar que de verdad vivimos en una sociedad que está altamente sexualizada. Estamos siendo bombardeados a cada momento con temas de sexo en las películas, en las redes sociales. Simplemente la manera en la que ahora se visten los jóvenes es demasiado sensual. La música tiene una letra igual, demasiado fuerte. Todos los contenidos que vemos realmente en el Internet tienen este tipo de mensajes, ajá. Hasta los videojuegos que a veces los chicos juegan. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si estamos siendo bombardeados, nosotros estamos absorbiendo esa información por medio de lo que vemos, por medio de lo que oímos. No sé si ustedes han escuchado la frase que dice que somos lo que comemos, ¿verdad? Yo creo que es bastante verdadera. Y sucede lo mismo espiritualmente. Somos lo que comemos espiritualmente. Y la comida espiritual se come a través de los ojos y a través de los oídos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y ser muy selectivos con lo que vemos, con lo que escuchamos. Otra cosa que nos han querido vender en las últimas décadas es que el romance también incluye sexo, no importa si es en el matrimonio o si es fuera del matrimonio, cada vez que tienes una pareja, pues si la amas es lo más normal del mundo tener sexo con esa pareja. Eso es lo que Satanás literalmente ha querido vendernos durante estos años por medio de las películas y las canciones. Y por eso es que vemos desde muy pequeña edad jovencitos que ni siquiera saben hacerse de comer ni lavar su ropa, tan chiquitos, porque como profesora yo lo veo en la escuela, tan chiquitos ya comienzan a tener novio y novia y no duran ni 2 meses y hay unas historias que realmente van mucho más allá de cariños, de cosas que que no deberían ser más bien. Entonces es alarmante, realmente es alarmante el grado de sexualidad que hay a nuestro alrededor en esta época. Obviamente, no se diga el acceso al contenido que es para adultos. La pornografía también está con un dedo. Hasta nuestros pequeñitos, que si tienen un teléfono, es como tener un arma en la mano. Entonces, este contenido está accesible a todo el mundo. Yo creo que antes, algunas décadas atrás, tener una revista para adultos era así como que nadie lo sabía, las escondían, hasta daba pena irla a comprar. O comprar un preservativo en la farmacia, era así como que, ay, no es posible. Cosas de ese tipo no se hablaban, eran cosas tabú. Ahora no, es muy fácil hablar de esto, está tan accesible a todo el mundo que llega un momento en el que las personas piensan que es normal, todo esto es normal, pero no es normal, ¿ok? Entonces vamos a empezar con nuestra escritura. Proverbios 5, 1, 2 dice así, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Cuando nosotros hablamos de adulterio, de tener relaciones con las personas, no se dan así de repente y en el momento, sino que hay un preludio, empiezan a hablar las personas. Por eso es que aquí Salomón dice a su hijo, ten cuidado con lo que hablas, ¿ok? Si tú tienes sabiduría de Dios, vas a tener cuidado con tus palabras. Porque precisamente eso es lo que le pasó a David con Betsabé cuando él cometió adulterio con ella. La mandó a llamar, pero la Biblia no nos dice que él la haya violado, que la haya obligado, sino que David era un escritor de canciones, él era un poeta. Entonces la ha de haber convencido y hablado con palabras dulces y la Betsabé cayó rendida en sus brazos. Tan es así que ella estaba dispuesta a mentirle a su propio marido de que el hijo que estaba esperando era del marido y no del adulterio que ella estaba cometiendo. Entonces, David aquí no usó la sabiduría
que venía del Señor para cuidar sus labios, para siquiera controlar sus impulsos, ¿ok? Lo mismo pasa ahora. Si nosotros llegáramos a estar en una situación donde se siente una atracción o te parece algo atractivo de una persona, te parece bonita su sonrisa, cuando ya hay esa alarma, uno tiene que tener los sentidos abiertos a lo espiritual y decir, oye, aquí está pasando algo, y lo que uno tiene que hacer es callarse la boca. Si me saluda la persona como que la veo bonita, buenos días, y ya, volteo la mirada y yo ni me pongo a platicar con esa persona, porque entonces las palabras me van a llevar a otras cosas, que si la vecina se vistió bonito, no le voy a decir, ay, qué guapa te ves hoy, ¿verdad? Si no es tu esposa, te callas. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, ponernos serios simplemente. No tenemos que ser groseros con la gente, pero sí tenemos que ser serios y no entablar conversaciones, no entablar diálogos con personas que sentimos como atracción o como que nos parece bonita, porque de ahí Satanás se va a agarrar para llevarnos al siguiente nivel. Ahora, vamos a leer Proverbios 5, 3, 4. Los siguientes versículos dicen, pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Aquí yo creo que la escritura no está hablando específicamente de solamente de las mujeres inmorales, sino que aquí estamos hablando acerca de un espíritu de inmoralidad, ¿ok? Porque el espíritu de inmoralidad hace que las personas hablen de una manera tan bonita, tan agradable, que nos gusta escucharla y nos envuelven y aquí nos dice el Señor que al final esa dulzura se va a transformar en algo amargo que es un veneno y que va a ser tan peligroso como una espada de dos filos, es decir, que nos puede matar. Y de hecho es lo que nos dice la escritura. Los siguientes versículos 5 y 6 dice, quien cae en sus redes va derecho a la tumba. Su estilo de vida es un pase directo a la muerte. A ella nada le importa lo que piense la gente de su conducta. Vive la vida sin control alguno y ni siquiera se da cuenta de eso. Entonces podemos entender por esta escritura que una persona que tiene un espíritu de inmoralidad, un espíritu de adulterio, lo que va a hacer es tratar de atrapar a la gente con sus palabras bonitas, sus miradas y sus sonrisas lindas, pero este camino lleva directamente a la muerte. Y estas personas no tienen control, no tienen dominio de ellos mismos, porque están controlados por este espíritu de inmoralidad, ¿ok? Ahora, esto que voy a decir es muy, muy importante. Por favor, pongan mucha atención. Quiero que ustedes se pregunten por qué las tentaciones sexuales son tan peligrosas y por qué es que llevan a la muerte. ¿Por qué la escritura nos dice que llevan a la muerte? ¿Ok? Entonces, la respuesta está en la primera de los Tesalonicenses y vamos a leer versículos del capítulo 4, versículos 3 al 8. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes eh, sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Dios quiere que sean santos. ¿Y qué significa ser santo? ¿Qué implica? Una de las cosas que implica ser santo es alejarnos, abstenernos, es decir, no hacer absolutamente nada que sea inmoral sexualmente, ¿ok? Aquí cuando la escritura dice que sepamos poseer nuestro propio vaso en santificación y honor, hay traducciones que dicen que el vaso simboliza nuestro cuerpo o el vaso significa una esposa, ¿ok? O un esposo. Entonces, no debemos degradar nuestro cuerpo como las personas que no conocen a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Fíjense lo que dice aquí la escritura. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. ¿Se dan cuenta de la gravedad del pecado de inmoralidad? Cuando uno comete un pecado inmoral en contra de su cónyuge,
estamos despertando a Dios como un vengador, es decir, nos estamos poniendo al tú por tú con Dios, nos estamos enfrentando a Dios como un adversario. Los cristianos que tratan de llevar una vida santa pueden pelear con el demonio. Esto es cosa fácil. Él ya fue derrotado en la cruz. Él, con el simple hecho de decirle en el nombre de Cristo Jesús te vas, él se tiene que ir. Pero ponerse a pelear con Dios, enfrentarse a Dios como un vengador, es una pelea perdida. Entonces, cuando uno comete inmoralidad sexual, está despertando a Dios como vengador, como un enemigo. Y dice el versículo 7 y 8, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, si la escritura nos dice no cometas actos inmorales, arrepiéntete de tus pecados, es porque vamos a enfrentarnos a Dios como nuestro enemigo. Y eso es una guerra perdida, o sea, eso no tiene sentido, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces quien rechaza esta enseñanza no está rechazando las palabras de Lucía ni de las de los pastores que las predican, sino de Dios mismo. Esto es palabra del Señor. Amén. Por eso es que es tan importante. Ahora vamos a leer Proverbios 5, 7, 10. Continúa la escritura. Pues bien, hijo mío, escúchame y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Aquí el Señor nos está diciendo, nos está pidiendo, por favor, escúchame, obedéceme, aléjate de esa persona que lleva el espíritu de inmoralidad. Ni siquiera te acerques a su casa, ni siquiera la saludes, ¿ok? Y esto me recuerda mucho lo que Jesús dijo en el sermón, que él dijo, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela, porque es mejor entrar así en el reino de los cielos que tuerto que irte todo al infierno. Entonces, si hay algo que nos está causando una tentación, hay que deshacernos de esa tentación. Si es una persona, alejarnos de esa persona, dejar de hablar, bloquearla en el teléfono. Si es la pornografía, quitar la computadora, ponerle bloqueos, cualquier cosa que esté tratando de tentarnos, nosotros tenemos el poder, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, para decirle no a esa tentación, ¿ok? Y luego continúa así la escritura, para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. El Señor nos ha dado cosas positivas, cosas buenas, que solamente son para que las compartamos con nuestro cónyuge. Cuando no lo hacemos, entonces estamos poniendo eso en manos de gente cruel, es decir, gente que tiene este espíritu que lo único que va a hacer es destruirnos al final de la vida, ¿ok? Y hay efectos muy, muy graves, ¿ok? ¿Qué pasa cuando uno comete adulterio, cuando uno comete inmoralidad sexual? Y no nada más adulterio significa irse a acostar con alguien físicamente, sino el simple hecho de ver pornografía. Eso también es adulterio, eso es inmoralidad. En el corazón es adulterio, nos dice el Señor Jesús, ¿ok? Los versículos 11 a 14 dicen así. Porque al final acabarás por gemir cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. Cuando David se arrepintió de su pecado, en uno de sus salmos, él escribió que, que el Señor tuviera misericordia de él, de esos huesos que él había quebrantado. Cuando uno comete este tipo de pecado, surgen enfermedades. Pueden haber enfermedades físicas, enfermedades literales, ¿ok? Dice así, no atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Cuando uno comete este pecado, el remordimiento va a ser tan grande que vamos a ser perseguidos por una tortura psicológica impresionante. Pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Pero qué estaba pensando? Y eso no nos va a dejar dormir, no nos va a dejar comer, ¿ok? Y lo mismo es lo que describe el Salmo 51, David, donde dice él que tiene miedo de que el Señor le quite su Espíritu Santo, de estar lejos de Dios. Entonces eso es un miedo, es una depresión, es una tortura psicológica lo que uno va a estar viviendo cuando comete este tipo de pecados. Dice el 14.
Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. No nada más se va a quedar como una cosa personal, sino generalmente cuando este tipo de pecados se saben, se llega a saber públicamente y eso da una vergüenza extra. No se van a quedar encerrados, van a causar una vergüenza pública. Yo me acuerdo mucho cuando cometió Clinton el pecado de inmoralidad con la Lewinsky en su oficina. eh, Se imaginan un presidente, qué vergüenza, o sea, destruyó su carrera política, destruyó la carrera política de su esposa, destruyó, pues yo creo que el vínculo de familia que había, eso fue algo terrible. Y lo mismo sucede para las personas que lo cometen. Cuando se llega a saber, va a ser una vergüenza impresionante. Y eso también es lo que debemos aprender de lo que le pasó al rey David cuando él cometió adulterio con Betsabé. El Señor se molestó muchísimo con él, se enfadó, es decir, David despertó al vengador, porque al vengador de Urías, que era el esposo de Betsabé. Entonces, cuando el Señor manda al profeta Natán a decirle a David que había hecho mal, él le da una parábola, le da una historia y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejitas, que era muy rico y no quiso matar una para comérsela, así que fue y se robó una de alguien que solamente tenía una y que la quería mucho como una hija. Y entonces David se enfurece con eso y vamos a leer lo que David le contesta. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Aquí de alguna manera el Señor le estaba preguntando a David, a ver, David, ¿cuál va a ser el castigo? Y David dijo de su boca, merece la muerte y pagará 4 veces el valor de la oveja. 4 veces. A David le costó 4 de sus hijos ese pecado, le costó la vida de 4 de sus hijos. Continuamos. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Cuando el Señor nos da algo y nosotros lo cambiamos por otra cosa, literalmente estamos despreciando lo que el Señor nos da. Eso es una ofensa gravísima para el Señor, que lo que el Señor nos da es lo mejor. Eso debemos tener en la mente siempre. Lo que el Señor me ha dado, la esposa, el esposo que me ha dado, es lo mejor. Pero si yo me voy con otros, con otras, estoy despreciando lo que el Señor me ha dado. Y eso tiene un costo, eso va a tener un costo. A David fue que la espada no se apartó de su familia. Y en el versículo 11 dice así, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. No nada más iba a venir desgracia para David, sino que también se iba a saber lo que hizo y iba a ser una vergüenza a nivel nacional. Entonces, a David le costó 4 de sus hijos. El primero fue el hijo que tuvo con Betsabé, el primer hijo que se enfermó y murió. El segundo hijo que perdió fue Absalón. Absalón, si ya han leído la historia, tenía una media hermana que se llamaba Tamar y la violó. Ahí vemos cómo el espíritu de inmoralidad está en la familia de alguna manera y se apodera de las personas, se pasa a los hijos. Entonces, Absalón viola a la hermana y Tamar tenía un hermano que se llamaba Amnón. Y entonces Amnón quería tomar venganza porque la había violado Absalón,
pero fue Absalón quien terminó matando a Amnón. Entonces ahí ya van dos hijos que pierde David. Después, cuando Absalón quiere destronar a David, uno del comandante del ejército de David termina matando a Absalón. Entonces ahí ya van tres hijos que se le mueren. Y después, cuando pasaron unos años, Adonías, otro hijo de David, quería el trono y cuando Salomón se enteró de esto, lo mandó a matar. Entonces, vemos aquí que la inmoralidad abre la puerta a la desgracia a nuestros hijos. Esto es algo súper serio. Si en nuestra vida ha habido inmoralidad, de verdad que yo creo que hoy es el día que el Señor nos está llamando a arrepentirnos para que esa maldición no se pase o no siga cayendo sobre nuestros hijos. Entonces, porque estos espíritus se transmiten y entonces empieza ahí una guerra espiritual muy, muy fuerte, ¿ok? Y piensen en esto. ¿Por qué creen ustedes que al Señor le da tanto coraje, le enfurece tanto cuando hay un adulterio, cuando hay una infidelidad, cuando hay una inmoralidad? Pues es porque el Señor es un Dios de pactos. Cuando vemos y leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios siempre hizo un pacto con alguien, que hizo un pacto con Abraham. Jesucristo mismo hizo un pacto por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, ¿ok? El matrimonio es un pacto que Dios creó, por eso es que es sagrado. Dice así en Mateo 19, 4, 6. Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón, hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Habíamos dicho ya en otra ocasión, en un seminario anterior, que una pareja, un matrimonio a los ojos de Dios son un hombre y una mujer cuando se unen por la relación sexual. Para el Señor ese pacto se lleva cuando se hace por primera vez, ¿ok? Si uno ha tenido relaciones antes del matrimonio con otra persona, que es como si hubiera hecho un pacto con esa persona. Por eso es tan grave, por eso es tan importante, porque esto es un pacto que Dios mismo creó. Ahora, si hemos caído en ese pecado, el Señor es bueno y misericordioso que nos ha dado la sangre de Jesucristo, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, sigue Dios estando frente a nosotros como el vengador que va a pedir cuentas de las cosas que hemos hecho mal, ¿ok? De hecho, cuando rompemos ese pacto, ni siquiera nos va a oír las oraciones. En Malaquías 2, 13, 14 dice así, porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Esto es algo serio, ¿ok? Entonces, hemos dicho que no nada más trae enfermedad, no nada más trae tormento psicológico, se pasa la desgracia a nuestros hijos y tenemos a Dios como nuestro enemigo. Entonces, es un tema bien serio. Vamos a continuar con Proverbios porque también el Señor es bueno y nos da la solución. Ok, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Cómo debemos comportarnos? Proverbios 5, 15, 19 dice así. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. El Señor ha puesto cosas buenas dentro de nosotros, solamente para que las derramemos sobre la persona con la que hemos hecho ese pacto que Dios ha bendecido. Y dice, bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Entonces, Dios quiere que seamos felices con nuestro marido, con nuestra esposa. Él quiere que la veamos como una gacela amorosa, como un hombre amoroso, ¿ok? Que, que haya una unión sexual pura y santificada, como Él manda,
porque también tendríamos que hablar de que en el matrimonio pueden haber inmoralidades sexuales. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra que los sodomitas, que practique el sodomismo, no va a entrar en el reino del Señor. Y cuando investigamos qué es eso, pues claro que incluye lo que es el sadomasoquismo. No puede haber en un matrimonio acá que el látigo y vestida de gatúbel. No, no, no. Eso no es santo para el Señor. Tampoco, los sodomitas también practicaban, por ejemplo, el sexo anal, y eso también es pecado porque todo tiene su lugar y todo tiene su función específica. Entonces, hay ciertas prácticas que también pueden ser inmorales hasta dentro del matrimonio. Entonces, uno tiene que hacerlo como Dios manda para su gloria, ¿ok? Y eso va a ayudar a que la pareja no tenga que estar buscando por otros lados lo que puede tener en su casa, lo que Dios ya ha depositado en cada uno de ellos. Luego, perdón, aquí debería decir versículos 20. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de corrección. Perecerá por su gran insensatez. Entonces, vemos aquí que el Señor nos está advirtiendo, si hacen esto, se van a ir al camino por la muerte y les voy a salir como el vengador, les voy a salir como un adversario, así que tengan cuidado. Y eso debe causar dentro de nosotros un temor reverente ante el Señor, porque lo que está haciendo el Señor es proteger y bueno, protegernos para que nadie nos haga sentir ese dolor de la infidelidad y para que nosotros no causemos ese dolor a otra persona. Entonces, realmente es una demostración de cuánto me ama Dios que le advierte a mi esposo, pobre de ti si tocas a mi hija, porque yo te voy a pedir cuentas de cómo la estás tratando. Y lo mismo a nosotras, pobre de ti si le pones los cuernos a mi hijo, porque yo te voy a pedir cuentas de cómo lo estás tratando. Entonces, esto es algo realmente serio, ¿ok? Así que por favor, vamos a meditar muy profundamente. La pastora Lisney de Fonte ya dijo lo siguiente, lo mejor que le puede pasar a alguien que está pecando es que le vaya mal, porque es señal de que Dios lo está corrigiendo, porque es su hijo y porque lo ama. Si a alguien le va mal cuando está pecando, esa es una llamada de atención de Dios y es como dicen que Dios realmente está atento a lo que hacemos y poniéndonos disciplina. Mientras estaba buscando imágenes pues para decorar la presentación, Dios mío, las cosas que vino, no las podía yo creer. De hecho, esta imagen pertenece a un video. Aquí tenemos un hombre que sale de la ventana casi desnudo, porque esta mujer estaba engañando a su marido. No sé si pueden ver, aquí en el balcón está la mujer y acá está el hombre, el esposo de la mujer. Es un video, de hecho, esto es un video y vi el video y el hombre está peleando con la mujer y la mujer está tratando de que no vaya a atacar al amante y el amante se está bajando por la ventana y hay gentes abajo del edificio tomando video, unos están riendo, otros están temiendo de que se caiga y se mate. Fue una cosa tan vergonzosa que hasta a mí me dio pena. Dije, Dios santo, y no es el único. ¿Cuántos videos no hay? ¿Cuántas fotografías no hay de personas así? Otra en China se quedó colgada de los cables de electricidad por escapar precisamente de que no la cachara la esposa del amante. Entonces, es una vergüenza, o sea, así que, pero lo mejor que le puede pasar a alguien es que le sucedan esas vergüenzas, porque entonces quiere decir que Dios le está llamando la atención. Y lo peor que le puede pasar a un pecador, pues es que todo le salga bien cuando lo está haciendo mal, ¿ok? Si en nuestra vida estamos haciendo algo mal y todo nos va bien, todo está perfecto, ahí deberíamos empezar a preocuparnos, porque eso quiere decir que ni a Dios le interesa corregirnos, que como diría Jesús en Apocalipsis, ya nos ha vomitado de su boca. Eso sí sería algo horrible. Así que si esta noche hay algo que tengamos que entregarle al Señor en oración, debemos saber que Él nos espera
para que nos arrepintamos, si han sido cosas que han hecho o que hemos hecho en años pasados, pero vienen a nuestra mente, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse específicamente por esto. Recuerden, no nada más a hechos que se hayan llevado a cabo físicamente, sino también hechos en la mente. El simple hecho de ver pornografía, para eso, para el Señor, eso es cometer adulterio en el corazón. Entonces, hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos ante el Señor y debemos saber que el Señor nos va a perdonar, porque para eso murió el Señor Jesús, pero tiene que ser un arrepentimiento sincero. Pensemos en nuestros hijos, porque si a nuestros hijos ya les ha tocado algo de este tipo de adulterio, si nuestros propios hijos están en relaciones o haciendo cosas que no deberían, entonces, y quizá fuimos nosotros los que trajimos esos espíritus a sus vidas, el Señor nos va a ayudar. Y precisamente es lo que quiere el Señor hacernos saber hoy, que Él nos ama, que Él nos está llamando y que quiere ayudarnos, no nada más a nosotros, sino a nuestra familia completa. Así que hay que arrepentirnos, hay que pedirle al Señor que venga y que sane lo que tenga que sanar, que en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de inmoralidad, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación se vaya de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos. Amén.